Lo sabemos. Y también, por supuesto, mercado laboral en el foco. Todas estas cuestiones se tratan en ese informe de Economic Outlook que ha publicado la COE. Tenemos con nosotros al director de Economía de la COE, tenemos a Gregorio Izquierdo. Gregorio, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, voy a empezar por lo que primero he citado, ¿no? Que son los PMIs, que son también uno de los temas que primero comentáis vosotros en ese informe. Claro, los últimos datos de PMI demuestran que hay una ralentización económica clara, ¿no?, en Europa, que incluso podría transformarse un poco en una recesión. Esa es la pregunta, ¿no?, que todo el mundo se hará y que os traslado un poco a vosotros también desde la COE. Si creéis que esto se puede convertir en una recesión o qué situación está dibujando todos estos datos de PMI que hemos visto en los últimos días. Los PMI no dejan de ser indicadores adelantados que son una señal de ralentización económica. De hecho, el PMI de agosto de la Unión Europea y de Alemania ha sorprendido negativamente, dado que la señal no solamente es negativa, como era hasta ahora en la industria, sino también en el sector servicios. Aún así, no es un indicador que justifique que podamos hablar de situación de recesión. Yo creo que el escenario que estamos viviendo ahora mismo y que se va a vivir en los próximos trimestres es de ralentización económica. En cualquier caso, un escenario de continuidad del ciclo expansivo, pero un menor dinamismo del que hemos disfrutado hasta ahora. Como es lógico, porque el entorno de condiciones financieras que estamos viviendo es un entorno más adverso y, por lo tanto, más restrictivo con la actividad. Es lo que está sucediendo ahora, es lógico y natural, derivado del endurecimiento de la política monetaria que se ha decidido en Europa y que posiblemente no toca fin todavía. Otra cuestión que también tratáis en el informe, la inflación en España, que es verdad que es una de las más bajas, ¿no?, de la Unión Europea, pero la subyacente, que es lo que importa al Banco Central Europeo, de momento parece bastante enquistada. ¿Qué está pasando con esto en nuestro país? Porque es verdad que si vamos a los supermercados, que es un poco quizá el termómetro que los ciudadanos de a pie podemos utilizar más para saber si hay inflación o no, yo creo que muchos de nosotros seguimos percibiendo que los precios están muy altos y que incluso están subiendo. ¿Qué pasa en nuestro país? Es una percepción, pero no es una realidad. Cuando se han estado analizando los precios de los supermercados por parte del Banco de España, se ha visto que los precios de los mismos son bastante moderados en el actual contexto, a diferencia de lo que muchas veces se está escuchando, ¿no? El problema de la inflación española, tenemos una inflación menor que nuestro entorno europeo, entre otras razones, gracias a un efecto base que en España empezó antes el episodio inflacionario. Aún así, el hecho de que la subyacente siga por encima de la general es un indicador que preocupa. Esta subyacente está reflejando más lo que sucedió con la inflación general en el pasado que las tensiones actuales presentes. El problema principal es que la situación de inflación en España es relativamente moderada, pero en Europa no lo es. Y en el contexto que la política monetaria del Centro Europeo depende de la inflación europea, estamos en el peor de los mundos, porque nosotros ya hemos empezado a salir del problema de la inflación, a pesar de que podemos tener algún episodio, sobre todo a la vista del encarecimiento de los últimos meses de la energía, pero las condiciones financieras de la Unión Europea no van a moderarse hasta que no se modere la inflación en Europa, y esta sigue por encima del 5%. Es una paradoja que nos perjudica especialmente a España, porque esto hace que las situaciones contractivas aquí sean mayores. La gran pregunta también que nos hacemos aquí en España, aunque bueno, acabamos de salir del verano, que ya sabemos que es un periodo turístico, bueno para la economía por tanto, pero es un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sabemos que en Europa, Alemania, en general la eurozona está en una situación delicada, claramente en ralentización económica, no sabemos si en recesión, porque es verdad que ambos territorios, tanto eurozona como tal y Alemania, han coqueteado un poco con esa recesión técnica por lo menos. En España, ¿cómo estamos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Sobre todo sabiendo que políticamente podríamos tener un cambio de color también en el gobierno. No sé cómo podría también afectarnos esto. En España empezamos el año relativamente bien, con un crecimiento bastante más robusto de lo que esperábamos a estas alturas del ciclo económico. Pero en la medida que vaya transcurriendo los trimestres y sobre todo que los efectos de la política monetaria se van manifestando con mayor intensidad, lo cual se produce según va pasando el tiempo en mayor medida, pues en España también se va percibiendo la situación económica. Además, tenemos un problema de estacionalidad. La Unión Española es muy dinámica en los meses de verano y esto lo vamos a perder. De hecho, los indicadores que tenemos de cifra de negocios empresariales últimos evidencian una contracción
que preocupa. Pero yo tampoco haría un escenario apocalíptico como algunos están planteando, no lo veo así tampoco. Estamos pensando en un escenario de ralentización, de moderación, de crecimiento económico y sobre todo que a pesar de todo se sigue manteniendo el empleo positivo, que es la clave de la continuidad del ciclo económico. Aún así, el crecimiento del año que viene pues está perjudicado por la variable de incertidumbre, de encarecimiento de los costes de producción, que son los que al final te van lastrando el ciclo económico en la medida que restan capacidad de corrección de las empresas. Lo más importante en la economía es que las empresas puedan desarrollarse favorablemente. Si esto sucede así, el ciclo económico prospera. El problema es que las dificultades que se están enfrentando las empresas en los últimos trimestres, de forma mayoritaria, pues está empezando a resentirse no solamente sus cuentas resultados, sino también su actividad, sus posibilidades de funcionamiento. Y esto es lo que nos preocupa de cara al futuro. Es decir, habría que poner más mira en la empresa como agente económico de ciclo económico positivo. Cuando las empresas tienen dificultades, la economía tiene dificultades. Y las empresas, muchas de ellas, están empezando a tener dificultades. En cualquier lugar, la empresa en el año 2023 tiene unas dificultades mayores que en el 2022, eso es incuestionable. Bueno, además, una de las grandes lacras, ¿no?, de España es el paro, que sigue alto, sigue muy alto en España, de los más altos de Europa. Y claro, es algo que también va a heredar el gobierno que se forme ahora, tanto si es un gobierno del PP como si es un gobierno del PSOE. ¿En qué momento se encuentra el mercado laboral español? Porque ha habido cambios políticos con esa reforma laboral, pero no sé si seguimos un poco siendo el patito feo de Europa en este sentido. El mercado laboral está sorprendiendo favorablemente porque está teniendo un comportamiento muy mejor incluso que la propia actividad. El acuerdo que se firmó por parte de los agentes sociales en primavera de moderación, de pacto de negociación colectiva nacional, la verdad es que es un acuerdo que ha dado estabilidad, ha dado seguridad, ha dado certidumbre y es uno de los factores que están explicando el mejor comportamiento del mercado laboral. También en un contexto de escasez de mano de obra, pues la verdad es que las empresas, a pesar de que la caída de actividad es incuestionable, pues intentan mantener las plantillas, pero también es verdad que esta situación es lógica y sostenible en un contexto de una crisis económica que se percibe por parte de los agentes como transitoria y temporal. Por eso es tan importante el que la situación actual se supere lo antes posible, porque esta dicotomía entre actividad y empleo no va a poder sostenerse en el caso de que la situación de la ralentización económica se perdure en el tiempo. A cambio, a favor, el hecho de que el empleo esté favoreciéndose en este contexto es uno de los factores que dan estabilidad y prolongación del ciclo económico. Es una de las grandes diferencias con el anterior ciclo económico, es una fortaleza de la economía española, el buen comportamiento del mercado laboral en esta coyuntura. Pues Gregorio Izquierdo, director de Economía de la COE, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión y por explicar con un poquito más de detalle ese informe sobre las previsiones económicas que tenéis de aquí en los próximos meses. Gracias, Gregorio. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos pendientes del mercado, por supuesto, mercados que hoy están en positivo.